me comentó, ¿cierto?, que si bien hay poquitos inscritos todavía, alrededor de 6, hay muchos todavía que no han podido realizar la inscripción formal, ¿ya? Y por eso es importante que ojalá en el chat de acá del Zoom me puedan enviar su root, por favor, porque con esa información del root, después puedo pedir al encargado de informática que les asocie un servidor para que puedan trabajar de forma remota, con la versión 2023 del software, ¿ya? Bueno, para quienes no me conocen, ¿cierto? Mi nombre es Fede Muñoz Jarpa. Voy a ser ¿cierto?, el profesor a cargo del curso de Eric Silent. En términos generales, ¿cierto? Este es un curso electivo de formación profesional que apunta a que ustedes puedan adquirir un nivel medio de uso del software. El curso parte de lo más básico, ya de cómo modelar un elemento como una línea, ¿cierto? Hasta finalmente realizar simulaciones cuasi dinámicas, ¿ya? Y eventualmente, si nos queda tiempo, también podemos nosotros avanzar hasta simulaciones dinámicas. En rigor, ese sería el objetivo amplio del curso, que pasemos por una simulación estática como un flujo de potencia, una simulación cuasi dinámica y después una simulación dinámica, ¿ya? Y eso pasando por todas las etapas previas como especificación de un proyecto, análisis de contingencia, cálculo también de cortocircuito, etcétera. Son todos esos tópicos que vamos a ver durante la asignatura, ¿ya? De acuerdo, ¿cierto?, a la modalidad de este semestre, las clases nuestras son los días lunes, ¿cierto?, de forma remota y los días sábados de forma presencial. Ya, las clases presenciales son en el tercer piso del Gantes, en el laboratorio de señales, que partiríamos esta semana, ¿ya? Em, Les voy a mostrar el Moodle del curso para que ustedes tengan una idea de cómo está organizado, ¿cierto?, la asignatura. Ya, me parece que ahí sí está bien. Entonces, en la primera pestaña del curso deberían de estar todos agregados a Moodle, ¿ya? Bueno, todos los que están inscritos de forma formal. Si alguno, que es muy probable, todavía no está en el Moodle, me puede enviar un correo, ya ahí está mi mail, y me dice que lo agregue al curso, ¿ya? Y lo hago durante la noche, para que tengan acceso a todo el material. Entonces, en la primera pestaña se da una bienvenida, ¿cierto?, al curso, se indica, ¿cierto?, mi correo, ¿ya? Se indica también el canal oficial de comunicaciones. Cualquier tipo de aviso, ¿cierto?, se va a emitir a través del Moodle, ¿ya? A través de el foro de aviso general. Suspensión de actividades, ¿cierto? Alguna información sobre nota, etcétera. Siempre la voy a emitir a través del Moodle. El horario de consulta, en caso de que tengan alguna duda, en rigor es cualquier día que me pillen en la universidad. No tengo ningún problema. Ustedes me pueden avisar, profe, está en la U tal día. Perfecto, nos juntamos. Pero el horario oficial va a ser el viernes de 5 a 6, ¿ok? En caso de que tengan dudas. O también de 6 a 7, no tengo ningún problema. Ustedes me avisan algunos días previos y podemos fijar un horario común para reunirnos, pero este sería el horario oficial de consulta de la asignatura. Entonces, toda la comunicación va a ser a través de este canal, ¿ya? También el acceso a las clases, ¿cierto?, remotas va a ser a través, ¿cierto?, de este apartado de aula virtual, ¿ya? Una vez que finalice la sesión, ya al rato después se van a subir los videos al apartado que está acá abajo, save de grabación. ¿Ya? Entonces yo voy a subir todas las sesiones que sean grabadas a un enlace, a un Drive, y ahí va a estar el enlace de descarga para todos los videos. Ya eso va a estar disponible durante todo el semestre. Al final del semestre voy a borrar los videos porque no tengo mucho espacio de almacenamiento, pero durante todo el semestre va a estar presente ahí. En los documentos generales es importante que mencionar que acá está el programa de la asignatura, ¿cierto? Donde se indica de qué trata el curso. Yo he modificado algunos tópicos de ese programa, ¿ya? De acuerdo, ¿cierto?, a estudios que son más interesantes de realizar durante el curso, ¿ya? Bueno, este curso es una asignatura electiva profesional de carácter netamente práctica. Si bien acá dice teórica, es totalmente práctica. La cual, ¿cierto?, complementa la formación profesional del estudiante.
Ya en este sentido es importante que tomen en cuenta conocimientos de C. Acá lo fundamental son los conocimientos que ustedes adquirieron en el curso de C. Ya, bueno, modelación de elementos, flujo de potencia y cortocircuito, eso es lo básico. En tal sentido se entrega las bases teóricas y mejor dicho, acá hay, mejor dicho, prácticas relacionadas a la aplicación de un software profesional como herramienta de análisis de sistemas eléctricos de potencia, abarcando análisis de flujo de carga, fallas, ya, y también configuración y coordinación de protecciones. Este es el último tópico que vamos a ver en el curso, ¿ya? Lo medular va a estar en la modelación de elementos desde cero, ¿ya? Simulación estática, flujo de potencia, cortocircuito, simulación cuasi dinámica, que son básicamente múltiples flujos de potencia que se ejecutan en el tiempo. Si alcanzamos a ver, que es importante ahora también, un poquito de simulación dinámica y finalmente coordinación de protección. ¿Ya? Este curso tributa, ¿cierto?, a las competencias específicas 1, 3 y 5 de la carrera. La 1 se refiere a diseñar alternativas de solución a problemas del sector industrial y de servicios a partir de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería. ¿Por qué diseñar? Porque ustedes cuando construyan o modelen un sistema eléctrico, ya que va a ser el mismo para todos, van a encontrar que el sistema va a estar lleno de errores, ya, o de fallas. Por ejemplo, van a tener niveles de cargabilidad altos en líneas, sobre el 100% de la capacidad del alimentador o de la línea en cuestión. Van a tener también niveles de voltaje muy bajos o niveles de tensiones muy altos. Entonces ustedes acá tienen que especificar alternativas que permitan mitigar esos problemas y volver esos niveles de voltaje, por ejemplo, o de cargabilidad a los parámetros que indica la normativa. ¿Ya? 3. Administrar un proyecto de ingeniería eléctrica en baja y alta tensión para el sector público y privado, considerando el respeto al medio ambiente y el compromiso ético. Y esto fundamentalmente en el caso de baja tensión para el proyecto 2 que se refiere a un sistema de distribución, ¿ya? Y en alta tensión, particularmente al proyecto 1 que corresponde a un sector, a un sistema, digamos, de transmisión, ¿ya? Entonces yo les voy a pedir dentro de los requerimientos, ¿cierto?, del trabajo, que ustedes evalúen la operación del sistema, que determinen cuál es la mejor alternativa para mejorar el desempeño. Entonces ahí tienen que aplicar criterios tanto técnicos como económicos. Y finalmente, la competencia 5, verificar la adecuada operación de cada uno de los componentes del sistema eléctrico con criterios técnicos, eficiencia, responsabilidad y seguridad personal. ¿Ya? Muy relacionado con lo anterior, ustedes van a tener un sistema, ese sistema, ¿cierto?, va a tener problemas de operación y ustedes tienen que normalizar el funcionamiento de la red. Y además, ¿cierto?, este curso contribuye a las competencias genéricas 4 y 5, digamos, de la universidad, ya que se refiere a capacidad emprendedora y liderazgo, y también capacidad para comunicarse. Y particularmente el foco está puesto acá, porque por cada trabajo que considera el curso, que en rigor son dos, ustedes tienen que efectuar un informe. Ese informe tiene un formato específico, ¿ya? Y tienen que redactarlo adecuadamente. En el formato de informe se indica la forma de redactar, se indica la forma en que tienen que referenciar tablas, tienen que referenciar figuras, se indica, ¿cierto?, la forma también en que tienen que citar aspectos normativos, etcétera. Tienen que seguir esos lineamientos, ya tienen que redactar adecuadamente, las ideas deben tener coherencia, tienen que tener sentido, ¿ya? Hay una rúbrica también de evaluación que ustedes van a ver, y bajo esa rúbrica y ese formato tienen que ustedes entregar el informe, ¿ya? Yo le doy mucho énfasis a la redacción. La parte técnica puede estar muy bien hecha, ya las simulaciones también pueden estar muy bien hechas, pero si están mal redactada la idea, entonces créanme que la nota no va a ser buena, ¿ya? Esta asignatura, ¿cierto? La meta es integrar conocimientos, fundamentalmente SEP2 y distribución y tecnología, asociados, ¿cierto?, a software de especialización, fortaleciendo sus capacidades profesionales a partir del análisis del estado del arte en el ámbito de la operación de sistemas eléctricos, de transmisión y distribución. En tal sentido, aplica distintas metodologías analíticas para el modelamiento de análisis de flujo de potencia, corrientes de cortocircuito, ajuste de protecciones, ¿cierto?, y otro tipo de estudios que podemos nosotros efectuar. ¿Ya? Aprendizajes previos.
modelos, ¿cierto?, de trafo y máquinas rotatorias. También, ¿cierto?, método de cálculo de cortocircuito, de flujo de potencia y también, acá nos indica flujo de potencia, pero también el insumo fundamental, digamos, el flujo de potencia, y también, ¿cierto?, análisis y coordinación de sistemas de protección. Y bueno, este curso se estructura en base a diferentes resultados de aprendizaje, ya que los voy a resumir en la última parte que está acá, que son, describe la funcionalidad del software Dixieland Power Factory para el estudio de sistemas eléctricos de potencia. Dixieland es un software muy poderoso. Tiene muchos módulos y cada módulo permite efectuar un estudio distinto. Tiene módulos, por ejemplo, para estudio de confiabilidad. Tiene módulos, por ejemplo, para el estudio de despacho económico. Ya, los módulos que vamos a ocupar nosotros son fundamentalmente dos o tres, podríamos decir, dependiendo el tipo de análisis que queramos efectuar. Ya vamos a ocupar, ¿cierto?, el módulo de simulación cuasi dinámica para el segundo proyecto, el módulo de contingencia para el caso del proyecto uno, ¿ya? Y también vamos a ocupar el módulo de transmisión para el dimensionamiento de equipos de compensación. Eso fundamentalmente. Pero tiene muchos más módulos. Bueno, y también el de protecciones para el caso del ajuste, ¿cierto?, de elementos de ese tipo para la última parte del curso. La parte de protecciones no está evaluada en el curso, ¿ya? La parte de análisis dinámico tampoco está evaluada. Lo que se evalúa acá es el proyecto uno y 2, aparte de una prueba, que integra los conocimientos de flujo de potencia, cortocircuito y simulación cuasi dinámica, ¿ya? Protecciones y simulación dinámica no se evalúa porque en rigor no se alcanza a pasar eso de forma tan detallada, pero sí lo enseñamos, pero no se evalúa. El segundo RA corresponde a aplica métodos y procedimientos para realizar cálculos de flujo de carga y el análisis de resultados mediante Dixieland. Acá es importante sobre todo el análisis. Yo, para efectuar un flujo de potencia en Dixieland es tan sencillo como apretar un único botón. Y ese botón va a dejar valores. Lo importante en mi caso es que sepa interpretar los valores, los resultados. Que sepa interpretar los signos más y menos que indican, por ejemplo, las barras. ¿Ya? Que a partir de los resultados del flujo de potencia sepa interpretar qué elemento tiene sobrecarga, cuáles son las pérdidas del sistema, etcétera. ¿Ya? El programa va a hacer lo que yo le diga. Y por tanto yo tengo que saber lo que el programa va a hacer, porque me puede arrojar cualquier tipo de valor. ¿Ok? Yo no sé, debo saber discriminar si eso está bien o está mal. 3. Aplica métodos y procedimientos para el cálculo de cortocircuito y el análisis de resultados basado en Dixieland Power Factory. Acá también, ¿ya? Yo le voy a decir al Dixieland que efectúe un cortocircuito, por ejemplo, en la barra 3 del sistema de transmisión, que es del proyecto uno, pero yo debo saber interpretar los resultados que se asocian al cálculo de flujo de cortocircuito, perdón, ¿ya? Debo también saber qué norma aplicar, si aplico la norma IEC o la norma ANSI, también lo puedo configurar. Y también tengo que saber dónde ir a ver los resultados que me indica el programa, ¿ya? Y finalmente aplica métodos y procedimientos para la creación, ingreso y ajuste de equipos de protección, ¿ya? Acá se indican una metodología de evaluación distinta a la que se aplica en el curso. Se indica un certamen para el RA 1 y 2, un trabajo práctico para el RA 3 y una prueba para el RA 4. Ya en rigor esto está modificado y lo voy a mostrar a continuación en la planificación del curso. El curso, perdón, implica tres evaluaciones. Ya, dos trabajos que son grupales, en grupo de tres, también puede ser dos, pero tres creo que es lo ideal, y una única prueba, ya con la condición de que esa única prueba tenga una nota superior a 4, mayor o igual a 4. En caso de que no sea así, el estudiante entonces tiene que rendir eh, una evaluación recuperativa, ¿ya? Así que estas ponderaciones cambian en rigor, ¿ya? No son las que están acá. Y la bibliografía también. Bueno, lo principal acá, ¿cierto? Es un libro de sistemas de potencia que puede ser, ¿cierto?, el Expósito o también el Glover, ¿cierto? U otro libro, ¿cierto?, similar. Y fundamentalmente el manual del Dixieland. Ya, el principal insumo que tienen ustedes, ¿cierto?, es el manual de usuario del Dixieland.
que lo pueden descargar desde el mismo software. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta? No, profe. Perfecto. Entonces, para quienes se integraron un poquito más tarde, ya yo les comentaba previamente que les pido por favor que en el chat indiquen su root, ¿ya? Porque a través del root y su nombre, que también lo tengo ahí cierto en el chat, yo puedo pedir un acceso remoto para que la próxima sesión ustedes puedan acceder a un computador del laboratorio de acá del Gantes y puedan trabajar con el software, ¿ya? Entonces ahí, en la medida de que avance la clase, me escriben su root por favor en el chat. Bueno, el segundo documento ya da cuenta, ¿cierto?, de una calendarización del curso, ¿ya? Acá tengo un error con el horario de clase, ¿cierto? Eso lo tengo que modificar. Pero lo medular, ¿cierto?, está acá. Ya toda la materia, ¿cierto?, del curso va a estar integrada en el Moodle. Todos los apuntes van a estar en el Moodle. Cuando suba las notas, también van a estar en el Moodle. Previamente, ¿cierto?, yo le aviso que subió una calificación. Todas las normas están en el Moodle. Si alguno, ¿cierto?, ya vio el Moodle, ahí puede ver que están todos los proyectos activados, está separado por pestañas y por proyecto. Está el proyecto uno, está el proyecto 2, ¿cierto? Y también, ¿cierto?, está una pestaña de pruebas, ¿cierto? Una pestaña de encuesta, etcétera. El curso, entonces, como les comentaba antes, tiene tres evaluaciones. El proyecto uno que tiene ponderación del 35%, la sugerencia que sean grupos de 3 estudiantes, ¿ya? Pueden ser de dos, pero en ningún caso puede ser uno, porque el trabajo es alto para que sea un estudiante. Entonces, este sistema, este proyecto tiene una ponderación del 35%. Ya, este es un proyecto que se asocia a un sistema de generación-transmisión. El segundo es un proyecto de modelación y simulación cuasi dinámica que va a estar enfocado en un alimentador de distribución. Y finalmente hay una prueba, ¿ya?, que integra los conocimientos del proyecto uno y el proyecto 2, ¿ya? Y esa prueba tiene una ponderación del 30%. Y la nota mínima de esa prueba tiene que ser un 4. Y si es que no se cumple eso, el estudiante entonces queda en una condición de NCR. O en rigor, tiene que dar una prueba recuperativa para mejorar esta calificación, ¿ya? Entonces, de acuerdo a esta metodología de evaluación, el foco del curso está en que ustedes desarrollen el pensamiento crítico, porque van a tener, ¿cierto?, un problema y tienen que plantear una solución, ¿cierto? Una solución creativa, ya que apunte, ¿cierto?, a una solución, obviamente, con viabilidad técnica, pero al menor costo posible. Siempre tienen que pensar en eso. Y también se trata de fomentar la colaboración y la comunicación porque el trabajo va a ser grupal, ¿ya? En ningún caso el trabajo es individual, ¿ok? Solamente, o al menos en pareja, y lo ideal es que sean en grupo de a tres. Entonces acá tengo el calendario de actividades. Ya, esta primera sesión es la presentación del curso, que va a ser el foco de la clase de hoy. Ya a partir del sábado, ya presencial, entonces vamos a enfocarnos en el primer proyecto. Ya, yo les voy a explicar cómo se modelan cada uno de los elementos del sistema en base al primer proyecto que vamos a desarrollar. Entonces, cómo se modela una línea, un trafo, una carga, etcétera. Y la modelación del sistema aproximadamente, con la guía mía, nos llevaría unas 4 semanas, aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos. Y después acá ustedes tendrían unas 4 semanas, aproximadamente 4 o 5 semanas, de trabajo autónomo. Entonces acá yo me limito a responder básicamente consultas. Entonces acá es importante que aprovechen este espacio para que avancen en el informe. Ya, el foco del curso está en que ustedes no se lleven más trabajo para la casa, sino que durante la sesión de clase del lunes y del sábado ustedes puedan avanzar tanto en la simulación como en la redacción del informe. ¿Ya? La redacción del informe toma tiempo, porque el informe es largo. Yo les pido que ustedes efectúen hartos tipos de estudios. ¿Ya? Y para cada estudio yo les pido varios tipos de análisis. Entonces es importante que vayan avanzando en clase y no se atrasen la última semana redactando el informe, ¿ya? Porque no van a alcanzar y la calificación cuando el estudiante hace trabajo a última hora se resiente bastante, ¿ya? Particularmente con la redacción.
con la redacción, ¿cierto? Y la estructura. A pesar de que yo los doy un formato, muchas veces me llegan informes que no siguen el formato y eso se castiga severamente. Entonces, la fecha de entrega aproximada del primer proyecto estaría para la semana del 26 de mayo, aproximadamente. Esto puede ir variando, pero ese es el objetivo. Y esa misma semana entonces comenzaríamos con el proyecto 2. ¿Ya? Dado entonces que ustedes acá ya conocen un poco em, la parametrización de ciertos elementos, ¿ya? La modelación que yo les voy a ayudar a hacer va a ser menor que en el caso anterior. Antes eran 4 semanas, ahora van a ser 3 semanas. Porque la mayoría de los elementos que ustedes ya conocen del proyecto uno son los mismos en el proyecto 2. Sí. ¿Alguna duda? Profe, Sí. disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Consulta, el tema del certamen, eh, ¿es un certamen que se va a ocupar el software presencial Sí. o son contenidos que no tiene que usted evaluar? No, 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 nada de contenido. Yo le voy a dar, por ejemplo, un proyecto y le voy a decir, modélelo en Dixieland, haga un flujo de potencia y un cortocircuito. Sería un certamen práctico entonces. Es un certamen práctico, sí. Y puede ocupar apuntes, puede ver los videos de clase, tiene acceso a todo el material del curso. A mí me interesa que, dado un problema que yo le doy, usted sea capaz de modelar el sistema, sea capaz de visualizar anormalidades y las pueda solucionar. Ese es el objetivo. Gracias, profe. Entonces después habrían unas 3 semanas para que ustedes, ¿cierto?, puedan avanzar en el proyecto 2 bajo mi tutoría y después directamente queda con trabajo autónomo. ¿Ya? De hecho acá me equivoqué también. Ahí tendría que haber sido, ¿cierto?, moderación del proyecto 2. Voy a corregir esto. Y después entonces ustedes tendrían unas 3, 4 semanas para avanzar en el proyecto 2. Idealmente acá que lo hagan también en clase. El proyecto 2 es más largo que el 1. ¿Ok? Y acá entonces la última sesión, y si nos queda tiempo, ¿cierto? Veríamos un poquito de protecciones y un poquito también de simulación dinámica. El año pasado que dicté este curso, tuvimos el paro y ahí entonces eso nos perjudicó un poco en la semana de clase. ¿Ya? Pero en rigor nos deberían quedar unas 2 semanas aproximadamente para ver nuevos tópicos que no están considerados, digamos, ni en el trabajo uno ni en el trabajo 2, ya que sería en este caso un poco de simulación dinámica y también un poco de protección. Entonces el proyecto 2 se entregaría la semana del 21 de julio, ya, y la prueba sería la semana siguiente. Y después estaría la elaboración integradora para aquellos, ¿cierto?, que tuvieron o reprobaron, digamos, la prueba, ¿ya? Y esta semana también la podemos ocupar para pasar algunos contenidos que no se vieron anteriormente. Y finalmente el acta con las notas la debo emitir el lunes 11 de agosto, ¿ya? Así que debo tener las notas sí o sí el viernes previo para emitirla el acta ese día. Ya, así que ese más o menos es la calendarización. Esto puede ir cambiando en función de los avances que tengamos en el curso. Si avanzamos rápido, ya, entonces el proyecto uno se puede entregar antes y nos queda más tiempo para avanzar en el 2 y en nuevos tópicos del curso. El formato de Rubrik, el formato, digamos, de informe está acá. Es un formato bien sencillo. Está en Word, de forma que ustedes lo descarguen y lo sobreescriban directamente. El mismo formato que probablemente ocuparon en software conmigo. Ya. Entonces está el formato, tienen que ajustar la fecha, ya, acá doble clic y lo dejé más o menos fácil para que coloquen la fecha, ¿cierto? Tienen que hacer clic acá y colocar la fecha de entrega. Listo, se ajusta solo. En la escuela también. Este es un formato genérico que ocupo, ¿cierto?, para civil, así que también acá usted indica la escuela respectiva, colocan el nombre de la asignatura, ¿cierto?, que también está como lista desplegable, el número del proyecto, si es uno o dos, ¿ya? Y el nombre del proyecto, que va a ser el mismo nombre que va a estar en el enunciado del trabajo. Los datos de los estudiantes, ¿ya? ¿Cierto? Acá está, ¿cierto?, el nombre del académico y eventualmente esto lo borran porque el curso no considera ayudante.
Y aquí está la estructura. Ya el informe se estructura en base a títulos, ya, subtítulos, subsubtítulos y eventualmente apartados. No es necesario que ustedes ocupen todo eso. Ustedes perfectamente podrían ocupar título y subtítulo, nada más que eso. Y esto lo pueden prescindir. En caso que lo utilicen, esta es la forma en que debe estar, ¿ya? Entonces el título, por ejemplo, tiene número, numeración, ¿cierto? Arábiga, es del tipo Arial, tamaño 12 y va en negrita. Ya todos los párrafos tienen que ir justificados. Con justificado me refiero a que no estén así, sino que estén cuadraditos, ¿ok? Tienen que tener también una sangría. La sangría por defecto ya viene ajustada, me parece que es 0,6. Ya ahí, acá está. El interlineado simple, que por defecto ya viene implementado de esa forma. Entonces ustedes únicamente tienen que sobreescribir en este apartado. Nada más que eso. ¿Ya? No tienen que ustedes hacer un Word nuevo. Tienen que sobreescribir el que ya está. Entonces, en caso, bueno, aquí también es importante comentarlo. Todas las tablas, figuras y ecuaciones tienen que estar numeradas con números arábigos y referenciadas en el párrafo respectivo. ¿A qué me refiero con referenciar? Por ejemplo, si ustedes colocan acá una tabla, en el párrafo previo tiene que decir, a continuación, en la tabla uno se muestra tal cosa. A eso yo le llamo referenciar. ¿Ya? La tabla debe tener un título, que está ahí, tiene que tener, ¿cierto?, un encabezado que va en negrita y un cuerpo, ¿cierto?, que no va en negrita. Y acá abajo también tiene que tener una fuente. La fuente puede ser elaboración propia, que significa que ustedes la hicieron, puede ser una normativa técnica, ya, en cuyo caso debe indicar eso, norma técnica y acá un numerito que va entre corchetes. Y ese numerito, ¿cierto?, entre corchetes, si nos vamos, ¿cierto?, a la referencia, tiene que indicar entonces de dónde viene. Ya, si es una norma, por ejemplo, tienen que indicar em, esto, por ejemplo. Tienen que indicar, por ejemplo, de quién proviene la norma. Acá está generalizado como iniciales y apellido del autor, pero por ejemplo en nuestro caso puede ser la SEC, puede ser la CNE, ¿ya? Después acá va el título de la norma, ¿ok? Después el número, ¿ok? No sé, por ejemplo puede ser el RGR número 3 por ejemplo. Y después la fecha de publicación, ¿ya? Entonces acá están las formas de cómo citar algunos tipos de elementos, catálogos, libros, sitios web, etcétera. Entonces, si yo, por ejemplo, acá indico norma técnica y coloco el uno, si me voy a la referencia uno tiene que indicarse el detalle de qué trata esa referencia uno. ¿Ya? O también puede ser un autor de un libro, entonces ustedes indican, ¿cierto?, la inicial del nombre y después el apellido. Y si me voy a la referencia 2 tiene que indicarse entonces ahí la cita particular. ¿Ok? Entonces, todas las tablas de figuras tienen que estar referenciadas. Entonces, antes de que se presente, tiene que indicar a continuación en la tabla uno o a continuación en la figura uno se muestra tal cosa. Ya, acá también está un ejemplo de referencia de figura que el título va a la parte inferior, en la tabla va a la parte superior, en la figura va a la parte inferior. Ya tiene que ser figura, no es ilustración, es figura. ¿Ok? Y también acá va la fuente, elaboración propia, norma técnica, un autor, etcétera. La figura tiene que estar dentro de los márgenes del texto. Ya muchas veces me llegan figuras de esta forma, así. El margen del texto está limitado a este espacio que está acá. Y por tanto, la figura tiene que estar a lo sumo limitado, ¿cierto?, a ese margen del texto. Entonces debería estar así. Ya no se puede salir de los márgenes del texto. Todo eso tiene un descuento después. ¿Ok? Las ecuaciones tienen que estar numeradas de esta forma. Ya la ecuación tiene que estar ajustada a la izquierda y la numeración a la derecha. ¿Ok? En el caso de que ocupen un subtítulo, esta es la forma. Tiene que estar numerado de esa forma, de esa manera, y tiene que tener acá, ¿cierto?, algún nombre. ¿Ya? Tiene que estar el párrafo también justificado, tiene que tener un interlineado específico, un tamaño de letra particular, un tipo de fuente también particular y también acá una sangría. Y así también con los subsubtítulos
y también con los apartados, que en este caso van con letras. ¿Ok? Ustedes pueden no ocupar esto, podrían no ocupar eso, perfectamente. ¿Ya? Pero yo lo coloqué acá para que quede general. Este es un, digamos, formato de resumen, de informe, perdón, que es bastante simple y estructurado. Y acá también se indican algunos aspectos que deben tomar en consideración. Dentro de un título, subsubtítulo o apartado, se pueden añadir viñetas, que tienen que ser del tipo círculo sólido, como está acá. Se debe procurar utilizar subíndices o superíndices cuando corresponda. Por ejemplo, si quieren indicar una nomenclatura de voltaje nominal, lo tienen que colocar de esta forma, y no como está acá. Si quieren indicar, por ejemplo, una unidad de medida como metros por segundo al cuadrado, tiene que estar de esa forma que está ahí, y no, por ejemplo, como está acá. Si hay algún tecnicismo que está en inglés, tiene que ir en cursiva. Los números decimales se deben representar mediante punto, ¿ya? Y no por coma. Para referenciar una tabla o figura, la primera palabra, la letra, perdón, la primera letra de la primera palabra, de la palabra tiene que ir en mayúscula. Tiene que, por ejemplo, decir tabla con la T mayúscula o figura con la F mayúscula, ¿ya? En el caso de ecuaciones puede ir en minúscula, ¿ya? Pero en el caso de tabla y figura no, tiene que ser así. El tamaño total de la figura no debe exceder el margen del texto, del documento. La numeración de tablas y figuras y ecuaciones tiene que ser correlativa desde el inicio, o sea, parte en la uno y llega, ¿cierto?, hasta la que corresponda. Y la redacción en tercera persona singular. Y esto es muy importante. Tercera persona. La mayoría de los textos, por ejemplo, o de los informes que me llegan, sobre todo el primer informe, que es el que tiene en general mayor errores, dice, por ejemplo, a continuación vemos la tabla uno. Ese vemos corresponde a primera persona singular. Tiene que ser tercera persona, perdón, ese vemos es primera persona plural. Tiene que ser en tercera persona singular. Entonces, en este caso sería a continuación se observa la tabla uno. ¿Ya? Esto es muy importante. El descuento por redacción en tercera persona es relevante en la rúbrica de calificación. ¿Ya? Puede que yo les deje pasar una o dos, pero si son más de dos, tres, cuatro, el descuento va a ser muy fuerte. ¿Ya? Así que tengan en cuenta eso también. Y eso ustedes me lo pueden ir preguntando en clase. Me pueden preguntar que revise, por ejemplo, la redacción de un texto. Yo no tengo ningún problema en ver eso durante la clase. ¿Ya? Por eso es que es importante que ustedes vayan escribiendo el informe en la medida de que van haciendo la simulación y en la misma clase yo les puedo revisando la redacción. No todo el informe, pero sí de algunas partes que tengan ustedes más dudas. ¿Ok? Ese es el formato. Es ese y solamente ese es el formato que se acepta. Ya, acá también está el enlace de descarga del software. Ya, en la universidad tenemos la versión 23. Ya ustedes van a tener acceso a esa versión 23. El acceso a esa versión 23 va a estar limitado a cierta hora, porque ese lab tiene alta demanda. Ya, y también muchos estudiantes memoristas ocupan ese laboratorio. Así que ustedes van a tener un cierto horario donde pueden utilizar el software. Obviamente durante clase va a estar reservado por ustedes y también durante cierta hora de día a la semana. Ya, eso lo define el encargado del laboratorio. Así que acá les recomiendo que puedan descargar el Disk Silent y puedan trabajar directamente la 21 porque es de libre disposición. O sea, cuando ustedes quieran lo pueden ocupar. A diferencia de la versión 23 que van a ocupar durante clase, que no va a estar disponible siempre, por la demanda que tiene el laboratorio. Entonces acá está el enlace de descarga y acá está el link de instalación. Ya acá hay un video para la instalación del programa. La instalación no es muy fácil. El programa, ¿cierto? Esto no debería decirlo, pero está craqueado. Y por tanto la instalación no es tan fácil porque los archivos del crack, el antivirus del computador lo reconoce como virus. Entonces ustedes tienen que decirle al antivirus que su archivo del crack, que son como 6 los envíe a cuarentena y no lo detecte como virus. Si no hacen ese paso, entonces eventualmente lo van a instalar y después no va a funcionar. ¿Ya? Así que la instalación no es tan fácil, en el video se trata de clarificar eso,
ya, pero probablemente tengan dudas y ya le podemos ir viendo durante las sesiones. Ya, acá también voy subiendo el registro de nota. Yo les voy a avisar cuando se suba una calificación. Va a estar acá y también en el punto 6 se va a subir la grabación de las clases. ¿Ok? Profesor, consulta, al trabajar en Design 2023, ¿es compatible con el software 21 o hay que ir guardando en versiones antiguas? Hay que ir guardando en versión antigua. Sí. Ya, Si usted trabaja en la versión 23, tiene que decirle al programa que la guarde en versión 21 para que después usted la pueda abrir en la versión 21. Ya, ese es el único problema que hay. Si usted trabaja en la versión 23 y la guardan como versión 23 y después quieren abrirla como versión 21, no se puede. Porque el programa no puede abrir una versión más nueva con una versión más antigua. No es posible. Pero ustedes con la versión 23 pueden guardarlo como una versión 21. Y obviamente con la versión 21 puedo abrir una versión 21. No hay ningún tipo de problema de incompatibilidad. Se puede hacer. De hecho, eso es lo que hacemos siempre. ¿Ok? Hay el único cuidado entonces que cuando yo lo guarde como una versión 21 y no como una versión 23. ¿Ya? Eso lo vamos a reforzar muchas veces en clase porque siempre se olvida. Bueno, en la siguiente pestaña, acá está el proyecto 1. Se indica el objetivo del proyecto 1, conocer el entorno de Excel en Power Factory, realizar una modelación de líneas, trafos, cargas, generadores, motores, etcétera, realizar simulación estática de flujo de potencia y cortocircuito, y lo fundamental, ¿cierto?, es analizar los resultados de la simulación. Eso es el foco del curso. Ya, la modelación cuesta porque el programa no es tan amigable, pero una vez que modelen dos veces una línea, después las demás van a ser todas iguales. ¿Ya? Una vez que modelen el trafo dos veces, se van a acordar a la tercera y después va a ser súper sencillo. Las caras también, el generador también. Entonces, las primeras veces va a ser un poco más difícil porque hay que acordarse en qué punto especificar cada parámetro, pero después va a ser súper sencillo. Pero acá lo medular es analizar los resultados de simulación. ¿Ya? Si alguien tiene alguna duda del proyecto 1, la puede enviar al foro de consulta del proyecto 1 o bien la puede enviar al foro de consulta general. Ningún problema, como ustedes quieran. Solamente deje ese canal de comunicación específico en caso de que alguien tenga una duda particular del proyecto 1. Aquí hay apuntes de repaso que les puede servir, que se refieren a flujo de potencia y cortocircuito en general. También acá les coloqué algunos libros como material complementario, ya, que pueden descargar, y unas normas técnicas también. Y también hay otros documentos que le puede servir. Ya, acá hay un documento que indica la modelación de cargas, importante para el caso de flujo de potencia. Yo tengo que saber si la carga la voy a modelar de cierta forma. Si la carga va a ser, por ejemplo, un motor, que es distinto, por ejemplo, a iluminación. ¿Ya? O si la carga, si quiero juntar un conjunto de cargas y tener un modelo general que me representa una industria, por ejemplo. Ya, eso es importante verificarlo. Y acá también hay un estándar IEEE donde ustedes pueden ver recomendaciones de flujo de potencia y recomendaciones de cortocircuito. Si alguien está un poco olvidadizo de esos apuntes, puede revisar estos PPT repaso, puede revisar los libros o puede revisar estos documentos que están acá. ¿Ya? Cuando suba el proyecto 1, acá va a estar el enunciado. ¿Ya? Y la fecha la vamos a definir unas 2 o 3 semanas después del inicio de clase. O sea, en la medida de que avancemos bien o un poquito más lento, se va a definir la fecha de entrega. La fecha que está en el programa del curso, ¿cierto? En la planificación es una fecha estimativa. La fecha específica la vamos a definir un poco más adelante. Y acá también les copié, ¿cierto? Les subí la base de datos del CEN. Con la versión 21 que ustedes pueden descargar e instalar, pueden abrir la base de datos del CEN. Con la versión 23 que está en los servidores acá de la universidad, no pueden abrir esta base de datos porque la versión que tenemos en la universidad es una versión académica, ya, y tiene un máximo de 50 barras. O sea, yo puedo ver un sistema de hasta 50 barras. Y la base de datos del CEN tiene cientos de barras, miles de barras, así que no se puede ver. ¿Ya? Entonces acá es importante que esta base de datos la puedan ver, se puedan familiarizar con ella. Van a ver que es una base de datos gigante. Y acá está modelado todo el sistema eléctrico chileno desde Arica a Chiloé. El proyecto 2 también está activado. Acá está todo, tiene la misma estructura. Tiene el objetivo, canal de comunicación,
algunos apuntes de repaso, ya acá también tengo lo mismo libro del caso anterior, tengo otras normativas, porque el proyecto 2 tiene foco en distribución y el anterior en transmisión, y también se indican los mismos lineamientos de estándares IEEE. Acá también está la tarea, se va a subir el enunciado del proyecto y eventualmente bases de datos. No lo comenté anteriormente, pero las primeras clases, el sistema de prueba se va a armar entre todos, ¿ya? Entonces yo voy a proyectar el Disk Silent y les voy a decir que me sigan paso a paso para la modelación de cada uno de los elementos. Y al final de la sesión yo voy a subir en este punto el archivo de simulación de Disk Silent que se avanzó durante esa sesión. O sea, si alguien se perdió o no pudo asistir y no pudo avanzar, acá va a estar la base de datos, ¿ya? Pero acá no va a estar todo el sistema modelado. Yo voy a avanzar hasta cierto punto, que va a ser un poco menos de la mitad y después quedar como trabajo autónomo, ¿ya? Entonces ahí se va a subir la base de datos de avance durante esa sesión. Lo mismo para el proyecto 2. Ya aquí yo voy a subir la base de datos de avance, ¿ok? En los dos casos ustedes tienen que modelar un proyecto desde cero, con todos los parámetros de línea, de tráfico, de carga, etcétera. En caso de que avancemos, ¿cierto? Acá también con la materia, ya acá va a estar activado un, otra pestaña de simulación dinámica, donde el objetivo es, ¿cierto?, que ustedes puedan configurar un EDAC, ya, y puedan efectuar simulaciones de dinámica, ¿cierto?, de variación de voltaje y también de variación de frecuencia. En este apartado de pruebas se va a subir dos cosas. Previo, ¿cierto?, a la evaluación oficial, se va a subir una prueba formativa. Ya, la idea es que sean dos pruebas formativas. Entonces, una prueba formativa va a ser sencilla y la siguiente va a ser un poco más difícil, ya, de dificultad creciente. Entonces, el objetivo es que ustedes acá puedan reforzar o puedan verificar mediante las pruebas formativas, ya, cómo están sus conocimientos en el uso del software. Esa prueba formativa no tiene nota, pero sí tiene algunas décimas que pueden ponderar ya sea el proyecto 1, ya sea el proyecto 2 o en la prueba formal, ¿ya? Esta prueba formativa se desarrolla en clases. El que desarrolla la prueba formativa durante la clase me la envía y tiene todo correcto, va a tener décima entonces para el proyecto 1, para el proyecto 2 o para la prueba. ¿Ya? Las dos pruebas formativas tienen décimas. ¿Ok? Y después, ¿cierto? La tercera evaluación, que sería entre comillas la formal, entonces esa va a ser la evaluada, que debe tener nota mayor que 4. Si no, tienen que dar un examen de recuperación. Y finalmente hay un apartado de encuestas, ¿ya? Donde acá yo les voy a indicar, por ejemplo, si ustedes me piden aplazar, por ejemplo, una evaluación, que es posible, entonces yo voy a emitir una encuesta y en función, ¿cierto?, de lo que voten ustedes, entonces el proyecto se aplazará o no se aplazará. ¿Ya? Entonces, si hay que hacer algún cambio en el curso, la idea es que sea democrático y se va a efectuar mediante una encuesta. Yo les voy a avisar cuando esté la encuesta habilitada y les voy a dar un plazo para que la respondan. Entonces, esa es la estructura del módulo. Todos los apuntes van a estar en esta plataforma. Ya dejé todos los proyectos habilitados, ¿cierto? Para que ustedes puedan ver. Creo que lo único que no está habilitado, ¿cierto? Puede que sí, no estoy seguro, es el anexo que está acá, que se enfoca en simulación dinámica. ¿Ya? Pero los demás están habilitados. ¿Dudas? En el bote neutro. No, profe, clarito. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué otra cosa falta comentar? Ah, las notas, ¿cierto? Van a estar 2 semanas después de que entreguen ustedes los informes, ¿ya? Y la prueba también. Es el plazo máximo que tengo de revisión. En algunos casos las tengo antes, en algunos casos me demoro un poquito. Si me demoro un poco más, yo les voy a avisar, les voy a pedir las disculpas del caso, ¿cierto? Y les voy a indicar la razón y les voy a indicar una fecha máxima de entrega de las calificaciones. Pero en rigor voy a tratar de que estén durante las próximas 2 semanas de fecha de entrega. Eso. Y eso es lo que corresponde o lo que respecta al curso.
O sea, que les voy a mostrar algunas cosas, ¿cierto?, del software. Esta es la versión 21, ¿ya? Esta es la versión a la cual ustedes van a tener acceso permanente, ¿ya? Entonces, cuando ustedes ejecutan el Dixieland, se abre esta ventana que está acá. Esta ventana es súper entretenida porque acá salen ejemplos de prueba que vienen hechos. Entonces, ustedes pueden ver, por ejemplo, sistemas reales que ya vienen modelados, en donde vienen precargados diferentes tipos de estudios. O sea, acá tienen un sistema, por ejemplo, en baja tensión, un sistema en media tensión, tienen sistema de transmisión, tienen sistemas donde están modeladas plantas, por ejemplo, hidráulica, planta eólica, ya también tienen sistemas de prueba, que son sistemas estándares que se ocupan mucho cuando se hacen investigaciones, porque son sistemas que ocupa cualquiera, ¿cierto? Cualquier persona los puede ocupar. Y acá viene un sistema modelado, listo, donde uno efectúa al tiro un flujo de potencia. ¿Ok? Entonces, sistemas estándares IEEE y sistemas estándares también IS. Hay hartos sistemas de pruebas donde ustedes pueden abrirlo, ¿cierto?, para efectuar diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, yo voy a abrir acá el sistema de prueba de 9 barras que está acá. Entonces lo pincho aquí, ¿ya? Espero que cargue y después me voy a la flecha que está acá arriba, que dice importar y activar. Entonces acá espero un poquito hasta que cargue el sistema. Entonces después esta ventana la puedo cerrar. Listo. Entonces acá en la parte izquierda se muestra un sistema que está modelado en DeepSilent. Ya ustedes acá pueden hacer zoom con el control y la rueda del mouse. ¿Ya? Entonces acá tengo varios elementos que están indicados. Por ejemplo, tengo un generador. ¿Ya? Ese generador en la primera ventana tiene una especificación de un nombre, que es solamente para mantener un orden en el sistema. Por ejemplo, este se llama generador 2. ¿Ya? Acá también se indica el tipo de conexión. Es una máquina trifásica que tiene conexión estrella aterrizada. Se indica que hay una única máquina en paralelo. ¿Ya? Y también se indica que está en modo generador y que la categoría de planta es del tipo térmica carbón. Lo que está acá es únicamente información referencial. Lo que podría influir en flujo de potencia es esto. ¿Cuántas máquinas tengo en paralelo? ¿Ya? Entonces acá también tengo que recordar que este es un generador, por tanto, para efectos de flujo de potencia, se modela como una barra PV. Como es barra PV, y si yo quiero efectuar un flujo de potencia, entonces debo especificar un voltaje del generador y tengo que indicar, perdón, también una potencia de inyección. ¿Ya? Barra PV, fijo un voltaje, por ejemplo, 1,01 por unidad y una potencia de inyección, por ejemplo, 50 megawatts. ¿Ya? O sea, yo debo despachar la unidad. Si ustedes no completan esos datos de despacho, entonces el sistema va a arrojar cualquier tipo de valor y eso puede indicar entonces una operación incorrecta. ¿Ya? Entonces, este equipo se modela acá en el type. Entonces, acá solamente les voy a mostrar que en el type, si ustedes se van a la flecha que está acá arriba, al ladito, perdón, nuevamente se tiene un nombre, se tiene una potencia nominal, se tiene un voltaje, un factor de potencia, la cantidad de fases y el conexionado. ¿Ya? Si yo cambio alguno de estos parámetros, se va a actualizar acá. ¿Ok? Entonces acá tengo una especificación del elemento. Con esto ya tengo lo básico, que son los datos de placa. ¿Ok? Donde yo especifico, por ejemplo, fíjense que acá tiene un nombre particular. De hecho, los nombres se repiten. Tengo un low float interno y también tengo un low float externo. Entonces acá uno se confunde porque el programa les hizo el mismo nombre a dos cosas que son distintas. ¿Ya? En este low float que está acá, yo asigno parámetros límites. O sea, en este low float interno, ya, del type, yo indico límites de potencia reactiva. Pero en el low float que está acá en el exterior, yo indico el despacho de la unidad. O sea, yo indico una potencia activa de inyección. ¿Ok? Yo sé que esto puede parecer muy raro al inicio,
porque no es tan amigable la configuración del Dixieland, pero tenemos que comprender todas esas características para poder finalmente efectuar una simulación especificando adecuadamente cada uno de los parámetros de operación. ¿Ya? Profesor, esos despachos, ¿usted los va a entregar, sí, como dato? No, el despacho bueno, para el proyecto el despacho va a quedar a criterio de cada grupo. Yo le voy a dar algunos límites. Por ejemplo, voy a indicar que el despacho de la unidad térmica, por ejemplo, está entre 20 y 100 megawatts. No puede ser menor que eso, no puede ser menor que 20, ni tampoco puede exceder los 100. Está entre ese valor. Ahora, ¿de qué dependerá que usted lo despache al mínimo técnico, 20, o lo despache al máximo? Va a depender del efecto que ese despacho genera en el sistema. Entonces, el sistema está diseñado para que si usted lo despacha, por ejemplo, al máximo, sobrecargue una línea o un trafo. Entonces, usted ya no lo puede despachar al máximo. Tendrá que despacharlo a un valor inferior, debido a limitación del sistema, ¿cierto?, de transmisión. ¿Ya? Entonces, ahí es muy importante que para el despacho tomen en cuenta las condiciones de operación del resto del sistema. Yo también al despacho le voy a dar un valor. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden despachar una unidad térmica a máxima potencia. Supongamos que esa unidad térmica no genera ninguna sobrecarga, pero el costo de operación puede ser muy alto. Entonces, ustedes tienen que tratar de despachar esta térmica a una menor potencia para que el costo de operación del sistema de forma global sea el menor posible. ¿Ya? Entonces, acá tienen que tomar en cuenta un equilibrio entre aspectos técnicos, que digamos lo principal, y también aspecto económico. ¿Ya? Entonces, cada unidad va a tener un costo de despacho. Las térmicas van a ser más caras, la hidráulica van a tener un costo medio y la renovable costo cero. Entonces, yo debo priorizar despachar las más baratas a potencia nominal y después despachando a menor potencia las que son más caras. ¿Ya? Entonces, ustedes fijan el despacho. Entonces, acá también tengo, bueno, acá tengo el generador, ¿cierto? Tengo barras, que son elementos de conexión. Acá, si ustedes ven, sale un circulito. Este círculo indica únicamente que este generador se conectó a la barra, nada más que eso. Esta caja que está acá al lado de la barra es una forma en la cual ustedes pueden ver valores de simulación. O sea, en esta cajita ustedes van a visualizar un voltaje y un ángulo del voltaje para la barra. O sea, ustedes efectúan el flujo de potencia y acá va a estar el fasor de tensión, módulo y ángulo. Al menos eso. ¿Podría yo ver otras variables? Sí. De hecho, yo puedo modificar esto para que me muestre más variables, como por ejemplo la corriente o la potencia activa. Pero acá lo que me interesa son los voltajes. ¿Ya? También acá tengo transformadores. Este trafo tiene un cierto conexionado. Debo saber dónde especificar ese conexionado. ¿Ya? Luego tengo más barras. Y fíjense que entre una barra y otra tengo diferentes colores. Entonces la barra 2, por ejemplo, tiene color verde y la barra roja un color rojo. ¿Qué significa eso? Que tengo diferentes niveles de voltaje. Y esto también yo lo puedo configurar. ¿Ya? De hecho, esa configuración de colores viene indicada en el proyecto. Y esa configuración de colores es la misma configuración que tiene el CEN. Por ejemplo, nivel de voltaje 220 kilovolt tiene que ser en color verde. 154 kilovolt tiene que ser en rojo. 66 rosado. ¿Ya? 500 azul. Ya eso viene definido en el proyecto. También fíjense acá que tienen un recuadro o un cuadradito rojo. O un cuadradito, mejor dicho, rojo, o también puede ser verde o lo que sea. ¿Ya? Bueno, acá no se muestra el cuadradito, pero todos los elementos que ustedes conecten al sistema van a tener, uno, este círculo, que es solamente una indicación visual de que el elemento se conecta a otro. Pero también van a tener este cuadradito que indica que acá hay un breaker. O sea, por ejemplo, si yo quiero dejar fuera de servicio la línea, por ejemplo, puedo hacer doble clic y el breaker queda abierto. ¿Ya? O sea, es un switch. ¿Ya? O sea, acá desconecté los dos breakers y el elemento queda fuera de servicio. Esa es la gracia que tiene esos cuadraditos que están acá. Aquí no se ocupan desconectadores como lo hacíamos con ETAP, profe. Con ETAP se colocaban switch aparte, ¿cierto? Colocamos los interruptores y desconectadores, me acuerdo, en los Sí. proyectos. Ahí se colocaba aparte, acá ya viene integrado cada elemento. Cada elemento por defecto, cuando yo lo especifico,
sale con un breaker, con un switch. Entonces, si yo los quiero operar, doble clic al tiro nomás. En el etap no era así porque yo tenía que colocar el breaker aparte. Acá viene integrado al tiro. Entonces, es más sencillo de esa forma. Acá también tengo cargas, que en este caso se identifica con un triángulo. Ya, en la carga acá me interesa saber cuánto es la demanda y cuál es el modelo de carga. ¿Ok? También tengo líneas, ya que para efectos prácticos, perdón, se puede especificar líneas de varias formas. Si yo conozco los parámetros de la línea, la modelo o la parametrizo de una forma, pero bien podría no conocer los parámetros, pero sí podría conocer, por ejemplo, la geometría de la línea, de la torre, mejor dicho. Entonces, en base a la geometría de la torre, como ustedes cierto vieron en SET, yo podría calcular los parámetros. Y ahí se aplican algunas fórmulas que son engorrosas. Esas fórmulas vienen integradas acá en el software. Entonces, acá lo importante es saber dónde especificar las dimensiones de la estructura para que el programa automáticamente calcule los parámetros de la línea. ¿Ya? Se puede dar ese caso. Y acá tengo, bueno, otro elemento. Acá también podría modelar motores, etcétera. Ya este, digamos, es un sistema muy básico que está modelado. Cuando el sistema ya esté modelado, vamos a hacer un flujo de potencia. El flujo de potencia lo hago acá, en este símbolo que sale como un rayo, perdón, que salen como flechas, que dice calcular flujo de potencia. Entonces ustedes lo pinchan, acá les pregunta el programa qué opciones ustedes quieren utilizar para ejecutar la simulación. Acá por defecto lo voy a dejar como está, más adelante voy a explicar qué significa cada una de estas cosas. Lo ejecuto y acá entonces se muestran valores de simulación. Entonces, por ejemplo, en las cajas de la vara se indica el módulo del voltaje y el ángulo del voltaje. Y en los demás elementos se indican flujos de potencia. ¿Ya? Entonces acá también se indican flechas. Entonces, ¿qué significa la flecha? Que la potencia activa tiene esa dirección. O sea, se inyecta hacia la vara 7. ¿Ya? También se indican diferentes colores. Los colores, ¿cierto? Se pueden configurar ya para una mejor visualización de los niveles de voltaje o los niveles de cargabilidad. Ya, el proyecto que yo les voy a subir el sábado, que vamos a empezar a construir el sábado, viene con esa configuración. O sea, yo les voy a indicar que si el voltaje, por ejemplo, está bajo 0,95 por unidad, la vara se muestra de color rojo. Si está en un valor nominal de 1 por unidad, se muestra en color verde, por ejemplo. Y si tiene un sobrevoltaje también de 1,05 por unidad, se muestra de color rojo. ¿Ya? Todo eso se configura. También los niveles de cargabilidad también. Por ejemplo, acá se muestra en color negro porque el nivel de cargabilidad es menor que el 100%. Pero si fuese superior al 100%, esto se mostraría en rojo, dando una advertencia visual de que esa parte del sistema tiene un problema. ¿Ya? Entonces el programa está hecho para que la visualización y el análisis de los datos sea lo más sencillo posible. También yo puedo configurar algunas cosas. Por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero que se muestre una animación de los flujos de potencia, lo puedo hacer. Entonces, esto ayuda bastante en las primeras clases porque ustedes pueden ver al tiro cómo se distribuye el flujo de potencia. Entonces acá pueden ver que van flechas que se van moviendo para todos lados. Esos flujos de potencia por defecto son para potencia activa. Entonces la potencia activa, por ejemplo, va de la vara 7 a la vara 8. O bien de la vara 9 a la vara 8. ¿Ya? Entonces convergen los flujos de potencia, por ejemplo, en la vara 8. ¿Ok? Entonces eso ayuda bastante también para tener, ¿cierto?, una mejor visión de cómo está comportándose el sistema. Porque, por ejemplo, después yo acá podría conectar un generador y me interesaría saber cómo se redistribuyen los flujos de potencia activa. Si va más para un lado o más para otro. ¿Ya? Entonces acá también yo puedo Disculpa, generar profe, gráficos. ¿Sí? Dígame. perdón, por la interrupción, profesor. Lo mismo,
No le alcancé a escuchar bien porque se cortó. Está la opción de Sí, también se puede configurar. También se puede configurar de que en lugar de que muestre las flechas de potencia activa, se muestre las flechas de potencia reactiva. Sí, también se puede. También yo le puedo pedir al programa que, por ejemplo, acá muestre los resultados con sin decimales o con más decimales. Yo puedo configurar muchas cosas acá, ¿ya? Eso va a depender de lo que yo les pida en el enunciado del trabajo. Entonces acá se pueden generar gráficos también de cargabilidad cada vez, por ejemplo, que esta simulación la reseteo con este botón de calculadora, el gráfico se elimina. ¿Ya? Y cada vez que efectúa un flujo de potencia, el gráfico se vuelve a actualizar. ¿Ya? Y esos gráficos los pueden exportar, ¿cierto? Como imagen y los pueden pegar en el informe. Entonces acá, ¿qué puedo graficar? Voltaje en barras, niveles de cargabilidad en líneas, potencia, ¿cierto? Activa en las líneas, demanda de las cargas, inyección de los generadores, etcétera. Puedo graficar una amplia variedad de datos. ¿Ok? Entonces esta es solamente una pequeña muestra de lo que puede hacer el programa. Y acá estamos ocupando los módulos básicos, que es únicamente el módulo base de simulación estática, que es flujo de potencia y cortocircuito, que está acá al lado. Este flujo de potencia, que trae un símbolo de tres flechas, y el rayo que está acá, cierto, es la opción para ejecutar cálculos de falla. Si yo quiero hacer una simulación de otro tipo, tengo que ir acá, a este símbolo que es como un triángulo, y acá están todos los módulos que incorpora el programa en donde yo puedo hacer diferentes tipos de análisis. Por ejemplo, el módulo de contingencia, que lo vamos a ocupar en el curso. El módulo de análisis cuasi dinámico, que también lo vamos a ocupar en el curso. ¿Ya? El módulo de simulación dinámica, si que tenemos tiempo, también lo vamos a ver. ¿Ya? El módulo de transmisión, que también lo vamos a ocupar para dimensionar equipos equipos, ¿cierto? De potencia reactiva. ¿Ya? Pero tengo muchos más. Tengo el análisis de confiabilidad, tengo cierto análisis también de despacho óptimo, etcétera. Tengo una amplia variedad de módulos que puedo utilizar para diferentes tipos de estudios. ¿Ya? El foco del curso va a estar en contingencia, en cuasi dinámico y también en el caso de simulación de herramienta de transmisión para la especificación de bancos de condensadores fundamentalmente. ¿Ya? Dado que ustedes van a tener un sistema que va a tener problemas de regulación de voltaje, ustedes tienen que ser capaces de dimensionar un banco de condensador. ¿Y cómo lo hacen? Con esta herramienta que está acá. Si nos queda tiempo, podemos ver más cosas. Por ejemplo, análisis, perdón, de confiabilidad. ¿Ya? Otro tipo de cosas. Profe, ¿solamente vamos a trabajar dimensionando condensadores y no reactores? Los dos, el módulo que está acá puede dimensionar cualquier tipo de elemento de compensación, pero lo más habitual es que tenga problemas de bajo voltaje. Así que es más habitual dimensionar un banco de condensadores que un reactor. Pero sirve para los dos, para efectos prácticos sirve para los dos. No hay problema. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta? Entonces, vamos a dejar la clase hasta acá. Lo fundamental de esta primera sesión es que ustedes, ¿cierto?, conocieran la regla del juego del curso, van a ser, ¿cierto?, el cronograma de actividad y también la metodología de evaluación. A partir del sábado, vamos a comenzar con la modelación del primer proyecto, ¿ya? Yo acá lo voy a soltar un poco con el primer proyecto para que vean más o menos qué hay que hacer. Hay que modelar algo como lo que está acá. De hecho, esto no es todo, ¿ah? Es una parte. Entonces, ustedes van a hacer esto desde cero.
¿ya? Conmigo en clase vamos a modelar aproximadamente todo lo que está acá. No son muchos, por ahí, aproximadamente. Y todo lo que falte va a ser entonces trabajo autónomo de cada uno de los grupos. Entonces acá, ¿qué tenemos que hacer? Especificar caso de estudio, especificar escenario de operación, especificar variaciones de infraestructura de la red, ¿ya? Dimensionar bancos de condensadores, ¿ya? Instalar ciertos elementos de generación, ¿ya? Sacar datos, graficar diferentes tipos de elementos, etcétera. ¿Ya? Este es un proyecto bien completo en lo que respecta a simulación estática, ¿ya? Entonces algo así es lo que ustedes van a hacer en clase, ¿ok? Y eso lo vamos a comenzar al tiro la próxima semana. Entonces yo les voy a traer impresa el proyecto uno con la especificación de todos los parámetros del sistema. Especificación de líneas, el largo de la línea, los parámetros de resistencia, reactancia, capacitancia, el tipo de conductor, el tipo de instalación. El trafo también, potencia, corriente, conexionado del lado de alta, el lado de baja, parámetros, ¿cierto?, de potencia de cortocircuito, parámetros, ¿cierto?, también de razón XR, eh, parámetros de los taps, si es que tiene, etcétera. Lo mismo para el generador, ¿cierto? Potencia, factor de potencia, nivel de voltaje, de las cargas, ¿cierto? El consumo, el tipo de modelo, el factor de potencia, etcétera. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener elementos de tensión 500 kilovolts, que es lo que está en azul, y elementos, ¿cierto? También de una tensión más baja, ¿cierto? 66 kilos. ¿Ok? Y también, ¿cierto? Hasta 6,6 kilos. O sea, vamos de 6,6 kilos hasta 500 kilos. Todo esto ustedes lo tienen que modelar. Todo, todo, todo. Conmigo en clase, bajo mi tutoría, vamos a construir más o menos esto. Y todo lo que falte va a depender de ustedes. Si alguien tiene duda, me puede preguntar, ningún problema. De hecho, para eso está la clase, para que ustedes pregunten y salgan de sus inquietudes. ¿Ya? Pero eso es más o menos el sistema que tienen que hacer. Profe, volviendo a lo que había dicho al principio, la clase de modelación y todo eso sí se van a grabar, ¿cierto? Sí, se va a grabar todo. Lo que no se va a grabar, de hecho se puede grabar, pero no tiene mucho. No es muy productivo, son las clases de trabajo autónomo, porque ahí depende de cada grupo, ¿no? Cada grupo va a tener dudas particulares. Entonces yo voy a iniciar la sesión en Zoom y voy a responder consultas a cada grupo. Y eso va a ser nomás solamente las clases. No va a ser más que eso, porque ustedes ya van a saber cómo especificar todo eso. Si hay dudas particulares de, profe, no me acuerdo cómo se modela esto, yo lo voy a ayudar, ¿ya? Pero no va a tener mucho sentido que grabe esas sesiones. Lo puedo hacer, no tengo problemas, pero no va a ser provechoso porque van a hacer consultas de cada grupo, ¿no? ¿Ya? Y si ningún grupo no tiene duda, entonces la sesión va a ser solamente esto, que esté el Zoom con el fondo en negro, nada más que eso. No va a ser nada provechoso. Entonces van a tener 1 hora y media de una grabación donde me vea solamente yo, nada más que eso. Porque las dudas yo las contesto particular en cada grupo de trabajo. Porque el Zoom tiene la gracia de que yo a cada grupo les asocio una sala virtual. Entonces la idea es que ustedes trabajen ahí y me vayan llamando si tienen dudas. Entonces yo ingreso a la sala de cada uno, respondo las dudas y después me vuelvo, ¿cierto?, a esta sala, ¿cierto?, que entre comillas, ¿cierto?, en la original, donde estoy yo, ¿cierto?, esperando que me hagan dudas, me hagan consulta, mejor dicho. Me queda claro, profe. ¿Ya? Entonces, bueno, si alguien se integró un poco más tarde, ya lo importante, ¿cierto?, es que acá en el chat del Zoom me indiquen su root, ¿ya? Porque con el root de ustedes yo puedo pedir que le generen un acceso remoto a algún computador de la universidad, para que puedan trabajar con DeepSilent fundamentalmente el día lunes. La clase era el lunes, ¿ya? Entonces ahí en el chat me van escribiendo o también me pueden enviar un correo con su root, ya no hay ningún problema. ¿Alguien tiene alguna duda antes de cerrar la sesión?
Se vayan pensando en los grupos de trabajo, pueden ser de 2 a 3 estudiantes. No puede ser individual. La exigencia del grupo de 2 estudiantes es idéntica al de 3 estudiantes. ¿Ya? Entonces, nos estaríamos viendo el sábado. Yo les voy a traer impreso el proyecto 1 y vamos a comenzar a trabajar al tiro en el proyecto. ¿Ya? Y eso nos tomaría aproximadamente unas 4 semanas, porque el proyecto de modelación, digamos, conmigo. Porque cuesta familiarizarse con todos los clics que tengo que hacer en el DeepSilent. Y el programa no es tan amigable como el ETAP. Entonces, para especificar un parámetro debe ingresar a muchas ventanas y uno se olvida de eso fácilmente. ¿Ya? Así que yo les voy a repetir eso todas las veces que sea necesario para que se puedan recordar. Así que eso, yo agradezco cierto el interés por el curso. Ya este es un curso que va desde nivel básico hasta nivel medio. Y en la medida de que nos quede tiempo al final del semestre, vamos a ir colocando más tópicos. Análisis de confiabilidad, un poquito, ¿cierto?, de protecciones, un poquito de simulación dinámica. Entre más tiempo nos queda al final, mejor, porque vamos incluyendo más contenido que les puede servir posteriormente en sus trabajos. ¿Ya? Así que eso. Ya, si no hay más duda, entonces dejamos la clase hasta acá. Ya, yo voy a subir, ¿cierto?, esta grabación en un rato más, cuando llegue a la casa, para que esté disponible para ustedes. Y ahí nos estaríamos viendo entonces el sábado. El sábado tenemos clase, ¿cierto? Me parece que a las 10, ¿o no? 10:30 me parece. Sí, 10:30, y recuerden que es en el tercer piso de acá del Gantes, ¿ya? En el lab de señales. Ya, nos vemos entonces. Que estén bien. Buenas noches. Tú lo, profe. Chao, profe. Profe, que esté bien. Chao, profe.